Bueno, qué bendiciones una vez más traer una palabra para cada uno de nosotros de parte de Dios, una palabra que sé que va a edificar nuestras vidas en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que escuchan o que ven por primera o segunda vez. Pues gracias a Dios puedo traer un tema que tiene que ver con eh, la sociedad de hoy en día, lo que está sucediendo en la sociedad y el por qué vivimos y sufrimos tantas cosas, padecemos tantas cosas debido a la situación que se vive. Y un flagelo de esos es precisamente la familia, y quiero hablar de la familia. Quiero hablar de esta base de la sociedad, porque es una base, es un núcleo de la sociedad donde se forman seres humanos, donde nos formamos todos. Y qué importante es hablar de este tema porque podemos entender muchas cosas que según la palabra de Dios nos habla y nos dice o nos muestra el por qué estamos viviendo las circunstancias o las cosas que vivimos hoy en día. Entonces, pues bueno, para empezar yo quiero orar, yo quiero darle gracias a Dios y pedir la dirección de Dios, que es el único que nos puede revelar a través de su palabra todas las cosas que quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, amado Señor, yo te doy gracias, Señor, en este día. Señor, gracias todo por lo que haces en nosotros. Gracias porque hoy puedo, Señor, ser ese instrumento útil en tus manos, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Tú puedes cambiar a través de tu palabra tantas cosas que hay en la sociedad, en la humanidad, Señor. Y sabemos que si acudimos a ti, Señor, nos entregamos a ti de corazón, tú obrarás grandemente, Señor, y más sobre este ministerio. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de, a través de estos medios, Señor, llegar a aquellas personas que no tienen una voz de aliento, no tienen una motivación, Señor, y que más la palabra tuya, Señor, que es la que convierte, la que transforma vidas, Señor. Por eso es que te pido dirección en este precioso día, Señor, que toque los corazones, Señor, y que nos muestres, Señor, a través de tu palabra, Señor, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que hacer para obedecerte, para ser esos siervos, esas personas útiles en tus manos, Señor. Yo te pido, Señor, que me des dirección y que hables los sentidos espirituales de nuestras vidas, Señor, para entender todo lo que tienes que decir en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, para empezar, pues debemos saber que, como decía, el núcleo de la sociedad o la base de la sociedad es la familia. Y la familia tiene que ver con la iglesia. Y por eso es que queremos hablar, o quiero hablar de este tema, porque la familia es muy fundamental en la iglesia. Y la iglesia prácticamente la constituyen familias, o está hecha de familias. Y si nosotros nos enfocamos en la familia, podemos ver realmente qué está sucediendo en el mundo. Y por qué el mundo está, como se dice, al revés, porque está padeciendo tantas cosas, porque la misma familia está siendo destruida, está siendo desmembrada, está siendo pervertida, digámoslo así. Y quiero ver eso a través de la palabra. Por eso es que el título de este mensaje eh, se llama Diseño Divino, el diseño divino. Entonces, cuando uno habla de diseño divino es porque siempre hay alguien que ha creado o ha causado las cosas, y en la familia, pues ¿quién creó la familia? Pues el mismo Dios. Cuando voy a mirar un automóvil, el automóvil tiene muchos engranajes, muchas cosas que entre estos mismos engranajes se suplen o trabajan coordinadamente. Entonces, así mismo la familia debe trabajar coordinadamente. Y cuanto más la iglesia. La familia y la iglesia se relacionan mutuamente. Entonces, de eso quiero hablar hoy en día. Si yo le quito una pieza, pero está fallando una pieza en mi automóvil, y se la quito y le coloco otra pieza que sea muy diferente a la que tenía, pues no, el automóvil no me va a trabajar, o cuando se lo coloque y lo prenda, pues se va a desbaratar todo. Entonces simplemente es porque se pervirtió o se adulteró lo que había, lo que causaba que engranaran todas esas piezas. Entonces de eso mismo quiero hablar también, de la familia, y quiero ir allí primeramente a un versículo que está allí en Génesis 1. Génesis 1:27 nos dice la palabra así. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, enseñorear de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí es donde vemos que el Señor forma al primer hombre, a la primera mujer, y le da cierta mayordomía o ciertos requisitos para que ellos empiecen a ejercer como esa autoridad, empiecen como aquí dice la palabra, dice sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Entonces son administradores de esta tierra. Y el Señor empieza, y aquí nos muestra que dice hombre y mujer, los hizo, ¿cierto? Y les dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Entonces el Señor crea un hombre y una mujer, y a través de este hombre y esta mujer, pues empieza a poblar la tierra, a llenar la tierra. Entonces allí es donde vemos que nace la primera familia en el Génesis, y es donde nos muestra realmente cómo es que hoy en día vemos un mundo hecho por naciones, hecho por muchas personas, más de 7.000 millones de personas viven en este planeta, y todo comenzó por una familia, y esta familia fue la que prácticamente vino a llenar la tierra, dice la palabra. Entonces tengo aquí como significado de la palabra familia, en hebreo quiere decir mispach o clan. Entonces nosotros vemos que digamos allí cuando el Señor le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra, entonces el Señor se enfoca es en la familia de Abraham, y se enfoca en él, ¿por qué? Porque de allí van a ser un pueblo, y un pueblo escogido que fue el pueblo judío. Y él empieza a crear a través de las tribus, a través de Abraham, Isaac, Jacob, y en Jacob que tiene 12 hijos, estos 12 hijos forman las 12 tribus de Israel, y de allí esas 12 tribus está hecha por familias, cada tribu tenía familias. Podemos ver un ejemplo en allí Jueces 7, cuando nos habla del pecado de Acán. El pecado de Acán, cuando Josué le pide y le dice al Señor que por qué habían perdido la batalla, y el Señor empieza a mostrarle, decirle que Él le va a mostrar de dónde viene el pecado, y le muestra primero una tribu, que era la tribu de Judá, después le muestra una familia, que era la familia de Sera, y la familia de Sera venía también, en la descendencia de los varones, y ahí en esa descendencia de esos varones estaba Acán, y Acán era el que tenía el pecado. Fíjese cómo el Señor va reduciendo hasta que llega a Acán, porque a través de una familia es que el Señor obraba o hacía que el pueblo de Israel tuviera todas estas tribus. Entonces aquí vemos que el Señor empieza a crear a través de las familias, naciones, pueblos, ¿cierto? Y aquí es donde lo vemos. Entonces, así como hay salud en la familia, debe haber salud en la iglesia. Si hay una familia bien constituida, hay una iglesia bien constituida, porque la iglesia la constituyen familias. Y si esas familias están bien enfocadas o bien adoctrinadas, pues asimismo también van a crear también buenos hijos, unos hijos responsables, unos hijos, porque allí en la familia, en la base de la sociedad, es donde nos formamos todos, donde se forman las familias, donde se forman los hombres, las mujeres de bien, y aprendemos allí muchos valores éticos, morales, espirituales, ¿cierto? Allí es donde aprendemos todo, y si en una familia no hay todos estos principios éticos, morales, espirituales, pues va a ser una familia que va a crecer, como se dice, una familia disfuncional. Y esas familias disfuncionales van a crear familias disfuncionales. Recordamos allí a un gran personaje de la historia, que es Hitler, igual que John Stalin. Son hombres que crecieron en familias que eran familias disfuncionales, familias que no funcionaban muy bien, familias que no crearon valores en estos hombres, y vemos que fueron hombres sin sentimiento, hombres crueles, hombres que hicieron muchas cosas y prácticamente fueron en contra de la sociedad, hicieron muchas cosas que a la postre la sociedad fue la que sufrió. Entonces eso pasa por no tener unos buenos principios familiares o unas buenas bases espirituales, éticos y morales en la familia. Entonces familia e iglesia se relacionan mucho, y como decía, es la base de la sociedad. Entonces, ¿cómo es una familia saludable y asimismo una iglesia saludable? Pues eso es lo que queremos ver y enseñar, porque a través de la palabra de Dios el Señor nos muestra que Él lo planeó todo. Por eso hablaba que es un diseño de Dios, un diseño, y si alguien cambia este diseño, pues va en contra
de lo que el Señor mismo creó, de lo que el mismo Señor hizo. Entonces, Él diseñó un hombre y una mujer para que tuviese unos hijos y esos hijos pudieran multiplicarse y así poblar la tierra. Él no diseñó dos hombres o dos mujeres, Él diseñó hombre y mujer. Entonces, esta es la manera. Y la sociedad hoy en día está sufriendo porque ese diseño se está cambiando, se está pervirtiendo. Y al pervertir este diseño, entonces vamos a sufrir, va a sufrir una sociedad, va a sufrir un mundo y vamos a sufrir todos y nuestra descendencia, los que vayan quedando, porque algunos ya vamos muriendo, nos vamos yendo de este planeta, pero va quedando, ¿cierto? Esa mala reputación de lo que es la familia. Y entonces quiero ir allí a un versículo que queda en Génesis 2, versículo 19. Miren lo que el Señor nos dice, del 19 al 24, voy a leer. Dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia de ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido llamada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ese es el diseño divino, es el diseño de Dios. Una familia creada por un hombre y una mujer. Una familia en la cual el Señor crea un hombre y de allí mismo saca de la costilla del hombre, saca una mujer. Y de allí empiezan a convivir, a relacionarse. Aunque son muy diferentes en sus roles, aunque son muy diferentes en sus sentimientos, en sus formas de actuar, pero se complementan. Así como hablaba de las piezas de un automóvil que se complementan, un piñón no es igual a otro piñón, pero al juntarlos los dos forman una fuerza o forman un rodamiento que hace que el automóvil se mueva. Al igual, yo tengo estas dos manos, son diferentes, son casi iguales, son diferentes porque una es izquierda y otra es derecha, pero yo al unirlas las complemento y se forman en uno solo. Entonces, de esa manera es que el Señor diseñó al hombre y la mujer para que los dos fueran una sola carne, como lo dice acá. Entonces vemos que muchas cosas se complementan. Si yo voy a hacer una torta, tengo que tener muchos ingredientes y los ingredientes son distintos. El azúcar es distinto a la sal, la harina es distinta a la levadura, ¿cierto? Son diferentes ingredientes y cuando yo los uno, forman una sola cosa, forman un solo complemento. Al igual si yo pego dos tablas o pego dos palitos y los dejo que se frague, que se seque, al despegarlos, pues van a sufrir ambas partes, tanto una parte se va a pegar a la otra, va a quedar pegada a la otra al igual. Entonces, esto es lo que sucede cuando la familia es desmembrada, es destruida. Y el Señor precisamente la diseñó así, hombre y mujer, diferentes, de diferentes pensamientos, sentimientos, de diferentes roles, pero para que nos complementásemos unos a otros. Entonces, la familia es un bien precioso, es algo preciado por el cual el Señor vino y murió por esa familia, porque Él creó una familia. Y al Adán y Eva empezar a creerle al enemigo, hicieron que entrara el pecado en el mundo. Y debido a este pecado, la familia sufrió la sociedad y sufrió todo el mundo a través del pecado. Pero el Señor vino a querer restaurar todo eso, muriendo en la cruz por todos nosotros. Entonces, ¿dónde estaban revelados los planes de Dios? En un matrimonio, en un matrimonio. Y hoy en día vemos que el matrimonio es lo que prácticamente la sociedad ha rechazado. La sociedad misma está pervirtiendo el matrimonio. Me ponía a pensar qué día y vemos ahora los matrimonios se quieren separar. Matrimonios que van de acuerdo al diseño de Dios. Matrimonio, un hombre con una mujer, ese matrimonio. Y ya no se quieren casar, quieren irse a vivir así nomás, sin la ley del matrimonio, sin el diseño de Dios. Y aquellos que están fuera del diseño de Dios, que son dos hombres o dos mujeres, y ellos sí se quieren casar.
Entonces, ¿cómo se está pervirtiendo el diseño divino, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos a ver, o vamos a analizar, o estamos analizando de dónde nace todas estas cosas que estamos padeciendo hoy en día como sociedad, como mundo, y que nos están llevando cada día a ver a nuestros hijos botados en una calle, botados allí por medio del aborto, y haciendo muchas cosas que Dios no mandó, ni ordenó, ni quiso que fuera así. Inclusive cuando allí, en Mateo 19, cuando van los fariseos, quiero ir a ver allí ese versículo, en Mateo 19, 19:1 dice así: y aconteció que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí lo está diciendo el Señor: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces ellos empezaron a indagarle o a hacerlo caer, a decirle: bueno, ¿y entonces por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y el Señor les contesta allí en el versículo 8, dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, ese no es el diseño, ese no es la voluntad del Señor, que los hombres y las mujeres se separen, que los matrimonios se deshagan. Ese no es el orden del Señor. Y allí es donde tenemos que tener esa mayordomía que le dio a Adán y a Eva. El Señor les dijo, ¿cierto?, que se juntaran y que se multiplicasen. Y entonces, ¿por qué los hombres hoy en día estamos haciendo esto? Porque simplemente el Señor lo dice muy clarito, dice en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón. Y debido a la dureza del corazón, el hombre no ha querido ceder, no cede el uno, no cede el otro, y parece que en lugar de haber amor entre esta pareja, porque ese amor, él lo constituye, como hablábamos, es la base de la sociedad, en esta familia, en una familia donde se da amor, se crean los hijos en amor, se les da valores y muchas cosas con amor. Entonces, allí debe crecer una familia de amor. Y la iglesia también tiene que ser, porque está constituida de familias, al igual también de amor. Debe dar amor, debe estar siempre dispuesta a reparar aquellos daños sufridos y a permitirle, como decía el Señor, semilla que no cae a tierra y muere, nos lleva mucho fruto, nos lleva fruto. Entonces, ¿de qué también está hablando? De nuestros corazones, que no queremos morir al orgullo, no queremos morir a nosotros mismos, y entonces eso hace de que ninguno sea, y que parece que fuéramos rivales uno con el otro, y esa mayordomía se pierde, o eso que el Señor, o el diseño que el Señor colocó tanto a la mujer como al hombre, se está perdiendo hoy en día en la sociedad. Y por eso es que vemos hoy en día muchos muchachos o ya ancianos que han vivido solos, que viven solos, que viven sin una esposa, sin una familia. Inclusive llega en los tiempos cuando celebramos la Navidad o el tiempo que uno se reúne con sus familias, porque a veces pasa el año entero y no nos vemos con ellos. Y hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente que la pasa sola. ¿Por qué es? Porque en determinado momento tuvieron un problema entre sus familias y no quisieron ninguno ceder. Se dividió la familia, cada uno cogió para su lado. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad debido a la dureza del corazón, dice el Señor. Entonces, miremos lo que dice acá. Una familia saludable se alienta y ayuda al crecimiento y a la madurez de cada uno de sus miembros sin distinción. Y esto no constituye una amenaza al vínculo familiar. Entonces, cuando cada uno de nosotros colabora, cuando cada uno de nosotros pone de su parte, podemos vivir coordinadamente, podemos vivir bien, satisfactoriamente y como el Señor lo diseñó para que viviésemos. Allí vemos aún en la familia de Jesús, dice allí en el capítulo 7 de Juan, dice que ni aun sus hermanos creían en él, ni aun sus hermanos también lo atacaban.
Y entonces vemos que el mismo Jesús sufrió todas estas cosas. Entonces estamos viendo cómo la sociedad y la familia se está dividiendo. El mismo Señor dijo que Él había venido a traer no paz sino espada, a traer a que se dividiera la familia. Pero Él lo decía era en cuestión cuando entrara el Evangelio a una familia. Entonces, de esta manera se iba a dividir porque unos iban a creer, otros no iban a creer. Uno iba a tener unos argumentos y otros iban a tener otros. Y allí mismo se iba a empezar a dividir la familia. Entonces, el Señor lo que quiere es que haya unidad y por eso fue que Él creó la iglesia. Por eso fue que la iglesia nació y Él murió por la iglesia. Por eso es la perla de gran precio, porque Él murió por la iglesia. Así como la ostra muere para dar una perla, el Señor Jesucristo murió para dar vida a una iglesia. Y hoy vemos cómo esto se está perdiendo, el amor. Entonces, inclusive el Señor le habla a la iglesia de Éfeso que has perdido tu primer amor, porque el amor se está perdiendo en nuestra sociedad. Entonces, Efesios 4:15, mira allí Efesios 4:15, mira lo que dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces dice 15:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Para edificación en amor. Entonces acá nos está diciendo este versículo, que la manera para crecer en familia, en crecer como sociedad, crecer como iglesia, en crecer como este mundo que tiene muchos planes, proyectos, es la base de la sociedad, que es donde tenemos que poner el ojo, poner la mira. ¿Qué está sucediendo con nuestras familias? ¿Qué está sucediendo con nuestros hijos? ¿Qué está sucediendo con los hijos de nuestros hijos? ¿Qué familias estamos nosotros cultivando, creando? Porque si nosotros como familia no damos valores, no damos crédito a lo que verdaderamente Él lo merece, que es una familia creada en Cristo Jesús, una familia dispuesta a morir uno por el otro, a ayudarse, como decía acá el versículo, las coyunturas, unas bien unidas, van uniendo en amor. Y dice que este es el vínculo perfecto, ¿cierto? El amor. Entonces, y la iglesia dice que es baluarte, ¿cierto? De la verdad. Entonces, aquí vemos que la familia hoy en día está sufriendo debido a la falta de amor, a la dureza del corazón, a que no queremos ceder somos egoístas y no queremos ceder a nuestros mismos deseos o actitudes. Entonces, dice, en una familia saludable la unidad no pasa por falta de lealtades, ni porque piensen que actúen igual, sino simplemente por aceptarse y amarse. Entonces, la lealtad es algo que se ha vivido, que se ha ido perdiendo entre las familias, la lealtad del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos. Entonces, el Señor lo decía allí también en Timoteo, allí cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que el carácter de los postreros días de los hombres va a ser así, amadores de sí mismos, vanagloriosos, ¿cierto? Que van a querer vivir para ellos mismos, no para los demás. Entonces, aquí es donde vemos que de aquí se irrumpe, de aquí es donde está naciendo prácticamente la división de la iglesia, de la familia y por ende el de la iglesia, porque si no hay una familia sana, no hay una iglesia sana. Entonces, y las iglesias se están dedicando más a reparar daños, que hacer crecer y hacer conocer a Cristo por medio de la palabra, a estudiar, a memorizar. Entonces nos estamos dedicando prácticamente a resolver problemas familiares, porque esos deberían de que si una familia es sana, si una familia está en Cristo Jesús, pues debería de cada uno ponerse la mano en el corazón y decir, sí, yo fallé, sí, debo cambiar en esto, debo hacer esto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y cuanto más cuando estamos en Cristo Jesús, y ya está el amor de Dios en nosotros. Entonces, debemos ceder a todas estas cosas. En Colosenses 3:14, miren lo que el Señor nos dice. 3:14 nos dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces,
Aquí nos dice el Señor que en un solo cuerpo, la familia debe ser un cuerpo, la sociedad debe ser un solo cuerpo, el mundo debe ser un solo cuerpo. Y eso fue lo que vino el Señor a traer, unidad. Y a través del Santo Espíritu de Dios es que podemos traer unidad a nuestras familias, unidad para nosotros mismos. Entonces, es bueno tener familias saludables. Y todas las diferencias, pues arreglarlas, todos esos conflictos, arreglarlos como hermanos y así mismo como familia. Y crear esa familia o ese diseño divino que el Señor un día creó, un día quiso que así fuese. Pero a través del pecado vimos que todo esto ha ido decreciendo, que se ha ido desbaratando, digámoslo así. Entonces, dice que en una familia saludable se puede hablar francamente sobre los conflictos y las diferencias sin necesidad de acudir digámoslos, a la violencia, porque hoy en día la violencia es la que está manejando prácticamente en el interior de la familia, las violencias del esposo contra la esposa, y están creando hijos violentos, hijos que no quieren saber nada de tener familia, de tener papá, mamá, porque ven que en ellos no hay un patrón firme, no hay nada que verdaderamente les muestre para que sean edificados. Entonces es interesante ver cómo la familia es el centro de todo, y si una familia está mal, va a estar mal la sociedad y todo lo que de ahí dependa de la familia. Entonces dice la palabra aquí en 3:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así hacerlo vosotros. Entonces, así es que tenemos que hacer nosotros con nuestras familias. Y siempre estar sometidos, que hoy vemos que nadie quiere someterse a nadie, a nada. Entonces, si sufre la familia por sometimiento, pues va a sufrir la sociedad. Nadie se va a someter a un trabajo, nadie se va a someter a nadie, a un gobierno. Y por eso es que vemos revoluciones, por eso es que vemos tantas cosas, porque desde allí mismo nace, ¿cierto?, la rebeldía en los hombres, el falta de sometimiento. Si no nos sometemos a Dios, no nos sometemos a nadie ni a nada. Entonces, eso es lo que pasa. Dice en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces dice que en una familia saludable, dice, los puentes de amor siempre están extendidos para recibir reproche del que se había extraviado. Y podemos tener como ejemplo al hijo pródigo. Recuerda que el hijo pródigo, él le pidió su herencia a su padre y le dijo, bueno, él estaba aburrido de su familia, él quería irse a experimentar nuevas cosas. Entonces tal vez era porque no era una familia en la cual se sintiera cómodo y quería experimentar nuevas cosas, y le pidió la herencia a su padre, y su padre pues le dio, porque esa era la ley, de darle una tercera parte al hermano menor, al hijo menor, y le dio su herencia. Él fue y se la malgastó, y cuando él vino, pues su padre le extendió sus brazos, él sin reproche lo recibió nuevamente. ¿Por qué? Porque todos tenemos errores, nos equivocamos, y en algún momento tenemos esa posibilidad de llegar a nuestra familia, que se supone que nuestra familia es la que nos ama y la que le puede llegar el perdón más fácil o más rápido. Pero en lugar de eso, hoy en día las familias son las que más atacan o las que más rechazan, y nos rechazamos entre nosotros mismos como familia. Entonces estamos haciendo en contra del diseño divino, porque la familia fue para guardar, la familia fue creada para que nos cobijáramos unos a los otros, nos respetáramos unos a otros, para que nos cobijáramos unos con los otros y para que nos levantáramos. Dice, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cierto?, levantarlo, restaurarle, ¿cierto?, con espíritu de mansedumbre, porque nosotros también podemos fallar en determinado momento, y va a llegar el momento que también vamos a necesitar que alguien nos levante, que alguien, ¿cierto?, nos dé una mano, una ayuda en nuestra situación. Entonces este hijo pródigo fue, y cuando volvió, su padre lo recibió con misericordia, y ese es un gran ejemplo de lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Nosotros vivíamos perdidos en el mundo, en el pecado, vivíamos perdidos haciendo malas cosas, pero cuando decidimos, porque fue una decisión que tuvimos que tomar, cuando el Señor nos buscó, nos encontró, y nosotros decidimos nuevamente acercarnos a Él, Él nos extendió sus manos, Él quiso que nosotros volviéramos a Él. Entonces esta es una manera como nosotros podemos demostrar el amor, no solamente en la familia, sino también en la iglesia,
porque estoy hablando de las dos porque las dos se complementan, una con la otra. Entonces dice que en una familia saludable se protege más al débil que al vulnerable, ¿cierto? Y vulnerable. Entonces, pudiendo cada uno de sus miembros ocupar este lugar alternativamente, o sea, si yo necesito en determinado caso reemplazar a mi pareja, de pronto mi esposa en algún momento se enferma, en algún momento está mal de salud o no puede realizar sus funciones dentro de la familia, pues uno como padre o el esposo debe tomar la situación o el lugar de ella por el momento, mientras que ella se recupera o mientras que va de viaje o bueno, depende de la situación que se presente, podemos hacerlo esto temporalmente, pero muchas veces no lo hacemos. No, pues que responda ella, ay, que responda él, y ahí es donde empiezan los problemas en la sociedad y en las familias. Entonces, en una familia saludable se protege al débil. Entonces dice acá también, en una familia saludable hay flexibilidad para adaptarse y cambiar, ¿cierto? Cuando las circunstancias así lo deseen o lo permiten, lo requieran. Entonces, así como en una familia hay cosas en las cuales que uno tiene que adaptarse porque tiene que trabajar, obrar. Hoy en día que las familias modernas casi siempre los dos trabajan, entonces tenemos que adaptarnos a esas circunstancias y yo ayudar o hacer de pronto en determinado momento el oficio de la mujer o igual el de la mujer y el del hombre en determinado momento, pues porque así lo requiere la necesidad en ese momento. Y esto no quiere que no hay necesidad de que cause problemas o división entre la familia. Todo es comprensión y todo es hablarlo, todo es analizarlo y todo es querer hacerlo por amor y como decíamos, el vínculo perfecto. Entonces, a veces hay hijos rebeldes que no quieren obedecer a sus padres, que no quieren realmente ceder. Entonces, uno como padre, uno como autoridad tiene que imponer la autoridad, así como el Señor en determinado momento colocó la autoridad allí en el templo cuando tuvo que derribar esas mesas de los cambistas y limpiar el templo porque estaban yendo en contra o estaban contaminando el templo, y en determinado momento tuvo una ira, sí, una ira, pero porque era necesaria. Asimismo, el Señor a veces nos reprende, ¿cierto? Porque es necesario. Tengo una historia de cierto padre que le había dado todo a su hijo, tenía todas las comodidades posibles, y entonces vio que su hijo se había vuelto muy rebelde y muy orgulloso y quería humillar a los demás con todo lo que tenía. Entonces él un día dijo, voy a darle una lección a mi hijo. Y lo envió allí para una casa de un campesino, donde había una finca, y lo mandó a vivir un mes allí con el campesino. Cuando el hijo regresó, entonces le dijo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te fue allí viviendo en el campo y viendo la necesidad de las personas y viendo cómo realmente las personas viven en el campo mientras que tú no tienes acá todo, tienes todas las comodidades? Espero que te haya servido de una experiencia. Entonces cuando el muchacho llega y le dice, sí, claro, me sirvió de experiencia, papá, porque yo vi que aunque eran pobres, ¿cierto? Cultivaban su misma comida y comían lo que ellos querían y se sentían felices por hacer eso. Y aunque eran pobres, no tenían una piscina como la tenemos nosotros, pero sí tenían un río en donde el agua corría libremente cada día. Donde eran pobres y no tenían un patio como lo tenemos nosotros, todo lleno de luces, lleno de muchas cosas, mientras que ellos tenían simplemente una finca extensa donde podíamos mirar el horizonte y mirar todas las estrellas del cielo. Entonces yo digo que hay felicidad en esa familia porque se sentía más el amor que en mi familia. Entonces allí es donde vemos que las comodidades no lo hacen feliz, que todas las cosas se las llenar a nuestros hijos de comodidades no los hace felices. Lo que hace feliz verdaderamente una familia es sentir el calor de amor, el calor de humanidad, el calor de respeto mutuo, de valores y de principios. Entonces esto es lo que hace realmente una familia, y así fue que la diseñó Dios, y así fue como la diseñó para que nosotros viviésemos en esta tierra, como dice su palabra, reposada, quieta y reposadamente. Entonces quiere que todos nosotros como miembros nos unamos unos con otros, así como dice Romanos 12, que somos miembros los unos de los otros. Entonces, aquí en Romanos 12, 15 y 18, miren lo que dice. 12, 15 y 18.
dice en la palabra: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, cuanto depende de todos nosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, esto lo hace una familia saludable, esto lo hace una familia que tiene principios y que prácticamente ayudan a que sus hijos crezcan, se desarrollen como hombres que van a ayudar a una sociedad y van a llegar a ser adultos, y en lugar de ir en contra de la sociedad, van a aportar a esta sociedad. Entonces, ¿será un solo sueño o el sueño que puede transformar la realidad? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Entonces, ¿esos son solo sueños o son realidades que estamos viviendo? No, pues lo estamos viviendo. Entonces, una familia que Dios ha diseñado puede cambiar un mundo, puede cambiar una sociedad, puede cambiar una iglesia. Entonces, así es como nosotros queremos verlo y queremos vivirlo. Pero necesitamos que desde allí, desde la base de la sociedad, desde el núcleo familiar, empecemos a cambiar todas estas cosas. Que seamos a nuestro orgullo, que seamos a nuestro corazón duro y empecemos a verdaderamente dar amor unos con otros y empecemos a vivir los unos con los otros. Entonces, una reflexión dice que allí Noé prácticamente fue la única familia que se salvó después del diluvio. Pero si Noé duró 120 años predicando y lo único que se salvó fue su familia, entonces yo me pregunto, digo, ¿qué pasó con todas esas personas? Porque hubo muchas personas que le colaboraron, inclusive Noé, a construir el arca. Muchos están construyendo hoy en día también la iglesia, están colaborando a construir una iglesia. Estamos siendo parte de una iglesia, pero ¿cuántos realmente vamos a ser salvos el día que el Señor Jesucristo venga a recoger su iglesia, o el día que el Señor venga por cada uno de nosotros? Puede ser que muramos hoy o mañana. Entonces, mire lo que dice Hebreos 11:7, aquí más adelantico. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios a hacer las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, acá no está hablando de la fe, pero lo que me quiero enfocar es de que era una familia. Dice que para que su casa se salvase. Al igual allí en Filipos, el carcelero de Filipo, él se salvó porque creyó en el Señor Jesucristo, y toda su casa, él pudo hablarle, o allí los apóstoles pudieron hablarle, Pablo pudo hablarle, ¿cierto?, al carcelero y a su familia. Y dice que todos fueron bautizados, todos se bautizaron, todos creyeron en el Señor. Entonces su familia se salvó. Y eso es lo que queremos hoy, a través de este mensaje, pues traer una palabra de aliento, de vida, y de mirar realmente lo que está sucediendo en la sociedad, de que a través de la familia, de toda esta perversión, como se está pervirtiendo la familia, pues estamos haciendo que los valores, la ética, la moral se pierdan y lleguen inclusive al poder muchas personas que no tienen esto, ni valores, ni ética, ni moral, y estamos formando una sociedad que va en contra de los principios divinos, que va en contra del diseño de Dios. Entonces, si usted ve que esta palabra o realmente se da cuenta de que estamos fallando, desde allí, desde lo mínimo que es una familia y cómo llegó a poblar la tierra una sola familia, entonces hagamos parte de esa familia como Dios quiere, como el diseño de Dios nos lo muestra en su palabra, y como quiere que a través de la iglesia, que es una acumulación de muchas familias, nosotros cambiemos, ayudemos a cambiar muchas otras familias en este mundo que está ciego espiritualmente. Si usted ve este mensaje, si usted escucha este mensaje y quiere en ese momento recibir a Cristo, quiere verdaderamente, se pone la mano en el corazón y ve que todo esto ha cambiado y que vamos de mal en peor, entonces es necesario recibir a Cristo, es necesario creer en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos da muchas cosas buenas por cumplirse. Todo va a ir en decaimiento y lo estamos viendo debido al pecado del hombre, pero tenemos que arrepentirnos. Y si usted se quiere arrepentir, es sino que haga una sencilla oración y le pida a Dios que lo perdone de sus pecados. Confiésele que es pecado. Entonces diga de esta manera: no, Señor,
Yo te doy gracias por este mensaje, gracias Señor por esta palabra, porque hoy pude darme cuenta de que soy pecador, de que he hecho lo malo, de que tal vez me he alejado de mi familia o que tal vez mi familia me ha alejado, Señor, y mi familia está dividida. Por eso es que hoy quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho, porque tal vez fue mi culpa o tal vez fue la culpa de otros, Señor. Pero yo quiero, Señor, que a través del perdón que tú me ofreces, yo también pueda perdonar. Yo también pueda acudir allí a mi familia y llevarle también un mensaje de salvación para sus vidas. Hoy me arrepiento, hoy te doy gracias, Señor, por este mensaje. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta simple oración, pues ha recibido al Señor Jesucristo, se ha arrepentido de su pecado, ha reconocido que es pecador, ha reconocido que el Señor Jesucristo vino a morir en una cruz por su pecado, entonces, según la palabra de Dios, dice que usted es salvo, que usted ya empezó una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, cultívela a través de leer la palabra, a través de orarle a Dios, de pedirle por todas las cosas, por todas las necesidades que tiene en su vida. Y Dios, yo sé que va a cambiar su vida. Entonces, ya para terminar, yo voy a orar y darle gracias a Dios por aquella persona que quiso recibir a Cristo en su corazón, aquella persona que quiere cambiar su vida, su familia, su hogar, su sociedad. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias Señor por la oportunidad que me diste, Señor, de traer este mensaje, de traer un mensaje de vida, un mensaje de arrepentimiento para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por aquella persona que está allí al otro lado, Señor, que ha recibido, Señor, ese mensaje en su corazón y quiere cambiar, quiere verdaderamente ir allí nuevamente con los suyos, con su familia, y restaurar todas las cosas, Señor, y empezar a vivir como una familia, Señor, ideal, como la que tú diseñaste allí, Señor, nos mostraste en la palabra de Dios. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo. Gracias te doy, Señor, porque hiciste hoy en este lugar, que es tu misma presencia, Señor, de estar enseñándonos, de estar obrando, Señor, sobre cada corazón. Y allí por cualquier hermano que se encuentre enfermo, se encuentre en una cárcel, se encuentre, Señor, en situaciones difíciles que aún no sé, pero tú sí las sabes, Señor. Oro para que esta oración, esta palabra llegue a sus vidas, Señor, y sean restaurados, sean levantados, sean fortalecidos y sean puestos de pie nuevamente para que vayamos por otros, Señor, para que luchemos por aquellos que se encuentran perdidos en este mundo, Señor, sin Dios y sin nada en el mundo. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.